Bienvenidos una semana más a Canalteca. Si eres de los que me siguen habitualmente, seguramente habrás visto un post reciente en el que decía que iba a estar una semana de vacaciones por Andalucía. Normalmente cuando hago algún viaje intento, en la medida de lo posible, grabar algún vídeo para el canal que por lo menos esté relacionado con los coches y si es posible buscar alguna conexión con Enlateca, que es el protagonista del canal. En esta ocasión, como la distancia en coche era bastante larga y el tiempo que tenía no era demasiado, decidí volar desde Barcelona hasta Málaga y allí alquilar un coche. Tuve la suerte de que por falta de disponibilidad me entregaron sin coste adicional un coche de categoría superior, concretamente un Audi Q5. En el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros las cosas que como usuario de un Cupra Ateca veo diferentes en el Q5, tanto para bien como para mal. Si lo que buscas es un análisis del Q5, este no es el vídeo que estás buscando. Además, hay que tener en cuenta que en el momento en que estoy grabando ese vídeo, Audi ha sacado a la venta el restyling del Q5, por lo que muchas de las cosas que voy a compartir con vosotros es posible que hayan cambiado. Bien, antes de empezar, permitidme presentaros el modelo exacto. Se trata de un Audi Q5 Sportback S-Line TDI 4 y con etiqueta Eco. Lo primero en que me fijé es en la altura. El Ateca es un SUV, pero realmente hay que levantar más la pierna para poder subir. También cuesta un poco bajar. Y la sensación al cerrar la puerta es de otro nivel. Una cosa que no me ha gustado es que el ajuste de los asientos es manual. Tan solo el ajuste lumbar es eléctrico, pero las otras tres posiciones son manuales. Un coche de más de 70.000 euros debería llevarlo de serie. Por lo demás, los asientos son bonitos y cómodos. Y por cierto, los reposacabezas no son los de la Ateca. Después en lo que me fijé fue en la pantalla, que es más grande que la de la Ateca. Eso está bien, pero yo personalmente prefiero las pantallas integradas en el salpicadero. Otra cosa que llama la atención es la calidad de la pantalla de cockpit. Ahora mismo no sabría deciros si es igual de grande que la de la Ateca, porque este coche se puede entregar con la misma pantalla de 10 pulgadas, pero opcionalmente hay otra de 12. Lo que me parece, aunque puede ser simplemente una impresión, es que la pantalla es de mayor definición. No sé, los elementos que se presentan parecen que tengan más definición. Una cosa que no me ha gustado es que solo tenemos una vista y a través del volante podemos escoger entre dos variantes de la misma vista. Me gusta mucho que cuando seleccionamos la variante de las esferas pequeñas y la combinamos con los mapas, queda una presentación muy interesante. En la Ateca, cuando ponemos la vista de mapa en toda la pantalla, perdemos las esferas. En realidad también tenemos tres vistas, como en la Ateca. Lo que ocurre es que no podemos seleccionarlas por el volante y tenemos que hacerlo a través de la pantalla principal, lo cual es un poco incómodo, en mi opinión. La posibilidad de configurar algunos elementos de las vistas también está en la Ateca, cosa que al igual que el Q5 hay que hacerlo desde la pantalla central. En cuanto a la gestión de los perfiles de conducción, hay una cosa que no me gusta nada y otra que me gusta bastante. Lo que no me gusta es cómo se seleccionan. En mi anterior Ateca se podía hacer con una ruleta colocada muy cerca del reposabrazos y en mi Cupra Ateca también desde el volante. Me choca que solo pueda configurarse la propulsión y la dirección, y además no veo la opción de configurar la suspensión, por lo que me parece que este coche de 70.000 euros no lleva suspensión adaptativa. Lo que sí me gusta es que en todo momento sabemos el perfil seleccionado, ya que se muestra en el interior de las esferas. En mi Ateca a veces tengo que mirar la ruleta para saber qué perfil llevo. El climatizador es algo que siempre me ha gustado de los Audi, y al igual que la Ateca se controla con botones físicos, aunque tienen también un funcionamiento táctil, con el que solamente tocando podemos ver las opciones disponibles y luego tenemos que presionar si queremos cambiar algún parámetro. Aunque el volante de mi Cupra Ateca me gusta más, tengo que admitir que hay algunos detalles de este volante que me gustaría tener. Para empezar, los controles del audio, tanto el volumen como el de pasar a la siguiente canción, están a la derecha. En la Ateca tenemos el volumen a la izquierda y el de pasar a la siguiente canción a la derecha, lo cual me parece un poco raro. Me gustaría también tener este botón comodín, en el que podemos configurar lo que queremos que haga. En mi caso, lo llevaba configurado para que desactivara el molesto pitido al superar la velocidad. También relacionado con el audio, me gusta mucho este control pensado para el acompañante, que permite subir y bajar el volumen, así como pasar a la siguiente canción, sin tener que molestar al conductor tocando la pantalla. En el otro lado del volante me gusta mucho esta palanca específica para el control de crucero y el limitador de velocidad. Es mucho más fácil de activar y de ajustar que los botones que tenemos en el Ateca. Pero mi sorpresa ha sido que el control no es adaptativo. Me extraña mucho que no lo tenga, pero el primer día lo activé en autopista y casi choco con el coche de delante porque no frenó. Podría ser que yo no fuera capaz de activarlo, pero viendo otras cosas que parecen lógicas que lleve y no las lleva, podría ser realmente que se trate de un control de crucero básico. Ahora vamos a algo que siempre me ha enamorado de los Audi, y es la palanca de cambio. No solo el diseño y el ajuste, sino la precisión. En esto es algo que el Q5 le gana por goleada a la Ateca. Bueno, y comentar también que la posición P no existe, como es muy habitual hoy en día, y en su lugar tenemos un botón.
En cuanto al espacio para el teléfono móvil, al principio me enfadé bastante porque, como podéis ver, no hay ningún sitio donde dejar cómodamente el teléfono, ya que todos los espacios son pequeños. Tengo que dar las gracias a Javier, a quien tuve la oportunidad de conocer en persona, quien, al comentarle esto, me enseñó que sí que había un espacio, pero no estaba buscando en el lugar correcto. En este caso, el espacio resulta que es la tapa del espacio para los portavasos, que además hace de carga inalámbrica, lo cual creo que es una idea brillante. Y seguramente estaréis pensando, ¿pero qué pasa si quiero poner una botella de agua? Pues lo tienen todo pensado, ya que en realidad la tapa se desliza debajo del reposabrazos. ¿Qué os parece? El maletero la verdad es que es una gozada. Para empezar, por la bandeja retráctil. Ya sé que no se pueden poner peso encima, pero a mí la rígida no me gusta. Y como podéis ver, tiene iluminación en los dos lados, no en uno solo como en la Teca. Y también un detalle curioso es que tiene también dos salidas de aire. También me gusta mucho este protector cromado para la zona de carga, pero aún me gusta más este protector retráctil que protege del polvo el anclaje del portón. Aprovechamos que tenemos el portón abierto para descubrir esta doble botonera, que incorpora un botón para cerrar y otro para bloquear las puertas, lo cual es algo bastante lógico, ya que la mitad de las veces que cerramos el portón, a continuación tenemos que bloquear las puertas, ya sea con el mando o con la maneta de la puerta. En cuanto a los neumáticos, yo llevo un radio de 19 pulgadas y el Q5 lleva uno de 20, pero lo que quiero destacar es el perfil, que también es mayor. Esto hace que el neumático absorba mejor los baches, con lo que aumenta el confort, pero yo me quedo con mis neumáticos de un perfil menor que me permiten una conducción más deportiva en carretera. Y si a eso le sumamos el hecho de que creo que no lleva suspensión adaptativa, el comportamiento del Q5 en carreteras con curvas no es muy bueno. En este caso, mi Cupra Teca gana por goleada. Y ya para acabar, vamos a echarle un vistazo a las plazas traseras. Está bien que el climatizador sea de 3 zonas, como podéis ver, aunque echo en falta un puerto USB. Hay uno bajo el reposabrazos delantero, pero puede ser un poco incómodo. Y mientras estaba editando el vídeo, se me ha ocurrido que podría haber mirado en el reposabrazos trasero. Aunque me extrañaría que lo hubiesen puesto allí, ya que si van 5 ocupantes no podrían cargar sus teléfonos. Y en cuanto a la calidad de los materiales en las plazas traseras, tengo que decir que no han escatimado casi en nada. En el Ateca, la calidad de los acabados de las puertas delanteras está más o menos bien, pero en las traseras los plásticos son duros. Y digo que no han escatimado casi en nada porque hay algo que también pasa en el Ateca y no me esperaba en un coche, como ya he comentado, de más de 70.000 euros. ¿Os suenan estas salidas de aire? Estas creo que están un poco mejor que las de la Teca, pero aún así creo que son mejorables. Bien, como ya he comentado al principio, se trata de un coche de alquiler del que no conozco todos los extras, por lo que es posible que alguna de las cosas que he comentado en este vídeo no sean 100% correctas. Si eres un usuario de un Q5, te invito a que des tu opinión sobre lo que he dicho, y si eres un usuario de una Teca, también te invito a que nos compartas tu opinión. Os leo a todos en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.